Qué bueno verles. Qué contentos se ven. Estamos a punto de iniciar esta gran fiesta, como le dice mi esposa, ¿verdad? Porque es una fiesta en la que podemos invitar a todos, ¿verdad? Yo lo hablo en el trabajo y le digo a mis compañeros, ¿verdad? Y dice, hay comida, hay juegos, hay enseñanza, hay manualidades, hay todo eso en solamente 2 horas, desde las 6, 8 y media, ¿verdad? Así es que, y bueno, mi hijo me apoya ahí, ¿verdad? Y dice, no, sí, se pone bueno. Bueno, espero que, ¿verdad? También Él nos acompañe esta semana. Así es que nos emocionamos, ¿verdad? Empiezan a platicar, ¿verdad? De todo el ambiente que se pone. Y bueno, siempre esto, ¿verdad? Es con la intención de que los que no conocen del Señor puedan conocer de Él. Edifiquemos para Jehová es el tema de esta mañana. Edifiquemos para Jehová. Vamos a la escritura en primer libro de Crónicas 28. Primer libro de Crónicas 28. Hoy tenemos nuestra escuela dominical, ¿verdad? Y estamos estaremos hablando acerca de la resurrección, de la crucifixión de nuestro Señor. Como que los temas, ¿verdad? Quedaron fuera de orden con el tiempo, ¿verdad? Porque esto pues ya pasó hace como 2 meses. Entonces, pero esta mañana vamos a estar trabajando. Primero de Crónicas 28, solamente 2 versos, 9 y 10. ¿Ya estamos ahí? Bien, dice la bendita palabra del Señor. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, para Él, santuario, esfuérzate y hazla. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde al presentarnos delante de ti, queremos, Señor, animarnos para que así como el rey David le daba instrucciones a su hijo Salomón, Padre, así nosotros también recibamos esta palabra, siguiendo, Señor, todos esos mandamientos, todas esas dirección, Señor, y consejos que aplican también para nuestra vida, porque es tu palabra y es para todos los tiempos y es para todas las edades y es para todas las épocas. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados. Siempre hacemos, ¿verdad?, un poco de énfasis por los tiempos que vivimos, en los que vemos que la sociedad va en una corriente muy fuerte hacia la perdición. Y a veces decimos, bueno, ¿verdad?, lejos de esto arreglarse, van a empeorar, porque la Escritura lo dice, ¿verdad? Habla proféticamente acerca de todo lo que acontecería en los últimos tiempos. Y yo creo que cada generación ha vivido algo como eso, ha vivido las pruebas, ha sufrido las pruebas, la persecución, y algunos de ellos han llegado a pensar que también es el fin del mundo, como nosotros hemos vivido o estamos viviendo en estos tiempos, y todo lo que hay a nuestro alrededor nos indica solamente una cosa, que el Señor está muy pronto a su venida, aunque hay muchos otros eventos que tienen que acontecer de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Pero el arrebatamiento puede suceder de un momento a otro, ¿verdad? Y en el que pues la iglesia se va y comienza una nueva etapa para este mundo. Entonces, pero mientras estamos aquí, nosotros tenemos una misión, la gran comisión. Edifiquemos, y cuando hablamos de edificar, no solamente, ¿verdad?, se trata de algo material, sino de edificar nuestra vida, de edificar la vida de nuestra familia, de edificar alrededor nuestro, en nuestra congregación, en nuestros vecindarios,
Y el rey David le está diciendo a su hijo Salomón, creemos que ya David está en una etapa avanzada y él está dando consejos a su hijo, que es el que se encargará de construirle casa. Fue el deseo del rey David poder construir casa al Señor, porque él veía que cuando ya el pueblo estaba gozando de paz, de tranquilidad, ¿verdad? Bueno, aunque a David le tocó pelear muchas batallas, muchas guerras y ganarlas, por supuesto, en el nombre del Señor, él veía que él vivía en un palacio, y que la gente vivía en palacios y que Dios todavía no tenía un santuario, ¿verdad? Todavía traían el arca de un lugar a otro, y en el tabernáculo que todavía no estaba bien reafirmado o ya, ¿verdad? Un santuario bien hecho. Entonces David tenía el deseo, pero no se le concedió, pero de todos modos él fue, ¿verdad?, generosamente guardando, en ese agradecimiento a Dios, fue guardando tantas cosas, ¿verdad?, preparando para que cuando llegado el momento fuera Salomón quien construyera casa a Jehová. Y Dios también lo llenó de sabiduría para que aquel templo fuera de una tremenda magnitud. Fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Aquel templo tan majestuoso, de la manera como fue construido. Y aquí el mandamiento: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. ¿Cuántos de nosotros anhelamos y deseamos, mis hermanos, que nuestros hijos puedan reconocer a Dios como el Padre, el dueño de toda la creación? Sabe que mi corazón me duele cuando veo que mi hijo, aunque hablamos, aunque platicamos y aunque conoce la palabra, su corazón todavía sigue como muy lejos, muy ajeno, indiferente hacia Dios. Y el anhelo y el deseo nuestro de haber conocido a Dios y de saber quién es, y que todo lo que tenemos o lo que somos se lo debemos solamente a Él y a nadie más, ¿verdad? Y cómo podemos ver tan de cerca cuando alguien no honra a aquel que merece toda la honra, porque de Él es todo, y entonces duele. Y vemos aquí al rey David diciéndole a su hijo: reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Yo creo que cuando le está encargando estas cosas, ¿verdad?, hablando de un corazón perfecto, es porque David quería evitarle dolor a su hijo o a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, las equivocaciones, los errores que hemos cometido, las decisiones que no fueron bien, y no conociendo a Dios, por supuesto que nos fue mal. Y muchas veces, conociendo la palabra y el consejo, todavía decidimos hacer malas decisiones que van a traer consecuencias, que van a traer dolor. Y cuando eso llega a nuestra vida, por supuesto que no se lo deseamos. No deseamos que nuestros hijos sufran o que pasen por eso mismo. Y entonces, sabiendo que él había cometido errores, había cometido pecados, que había censado al pueblo y eso trajo gran mortandad en el pueblo, que había adulterado, y que no solamente eso, sino que había también cometido asesinato, ¿verdad? Y eso trae un peso de culpabilidad a su corazón, y entonces eso fue un sufrimiento que, por supuesto, el Salmo 51 declara, ¿verdad?, donde él se arrepiente y le pide perdón a Dios con todo su corazón. Hay un quebrantamiento de espíritu, y eso es lo que Dios reconoce, que cuando el hombre peca, cuando el hombre cae, cuando el hombre en su debilidad o en su mala decisión, o por estar lejos de Dios, ¿verdad?, comete errores o pecados, Dios está siempre ahí para perdonarte cuando tú vienes con ese corazón, ¿verdad?, contrito, humillado, reconociendo que necesitas el perdón de Dios. Ese es el Dios del cual nosotros anunciamos, que a pesar de nuestra maldad y de nuestro pecado, cuando nuestro corazón decide humillarse ante Él, pedir perdón, Dios nos perdona. Entonces Él nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Entonces Él le dice: sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. No lo hagas por fuerza, no lo hagas por imposición, no lo hagas porque yo te estoy diciendo, porque muchas veces sucede que dentro de la iglesia hay quienes están sirviendo, pero es porque es que el pastor me pidió que lo hiciera, por eso lo hago. No, que todo aquello que hagamos lo hagamos, ¿verdad? Dice la Escritura que aún cuando andemos allá, ¿verdad?, todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor y no para el hombre. Entonces le dice que tengas ese ánimo voluntario, que, ¿verdad?, que tú estés presto para hacer lo que vas a hacer. Dice: porque Jehová escudriña los corazones de todo.
El Señor Jesucristo les hablaba a los discípulos por parábolas, y en una ocasión les dice, mira, había un hombre que tenía 2 hijos, y a uno le dijo, ve y trabaja en mi viña, y este dijo, no voy, no lo haré. Y entonces bueno, vino con el otro y le dice, ve hoy y trabaja a mi viña, y le dijo, sí señor, sí voy, ¿verdad? Y resulta que el que se negó, luego recapacitó y dijo, bueno, ¿por qué no, verdad? Entonces voy a ir. Pero el que dijo que sí, no fue, ¿verdad? Y entonces en esto dice la palabra que Dios escudriña los corazones. Dios conoce lo que hay dentro de nosotros, y es que cuando nos comprometemos con Dios, Dios conoce las profundidades de nuestro corazón. Muchas veces aceptamos responsabilidades, muchas veces estamos sirviendo a Dios, pero debemos estar seguros que debe ser con toda voluntad y con un corazón dispuesto. ¿Por qué? Porque primeramente Dios escudriña nuestros corazones. David le encarga a su hijo Salomón. Dentro de estas solamente 2 versos hay 8 cosas, y son cosas que le recomienda a su hijo, y son cosas, mis hermanos, que también aplican para nosotros hoy en día. Número 1, conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Conocemos a Dios o solamente sabemos de Dios? Porque hay diferencia en saber de Dios y conocer de Dios. Mucha gente tiene conocimiento de Dios, sabe que hay un Dios, sabe que hay un Dios en el cielo. Hay quienes también saben que Dios está en todas partes, por eso se agarran de ahí y dicen, no es necesario ir a una iglesia, no es necesario estar reunidos todo el tiempo, porque Dios está en todas partes. Y sí es cierto, Dios está en todas partes, pero Dios manda que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Dice la Escritura que es ahí donde en comunión, en una buena relación, dice que Dios envía bendición y vida eterna. Dice el Salmo 33, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice, y es como el buen óleo, ¿verdad? Que es derramada, es como ese aceite derramado sobre la cabeza del sacerdote, ¿verdad? Aarón cuando fue ungido, ¿verdad? Como sacerdote. Entonces, número 1, dijimos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Qué es Dios para nosotros? Y entonces en ese conocimiento, ¿cómo le vamos a conocer, mis hermanos? Le vamos a conocer a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, número 2, servirle con un corazón perfecto y voluntariamente. Corazón perfecto quiere decir que, bueno, usted dirá, ¿quién es perfecto? Todos cometemos errores, todos, pero cuando la Escritura dice que con corazón perfecto, mis hermanos, es con un corazón que está dispuesto, ¿verdad?, a cuando llegue el pecado arrepentirse, y una vez más Dios te renueva, porque la Escritura dice que si confesamos nuestro pecado, ¿verdad? Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos pecaron el día de ayer? No levante la mano, pero estoy seguro que todos pecamos. Y el día de antier también. Y todos los días pecamos de una u otra manera, mis hermanos. Quizás esos pecados no trajeron consecuencias graves, ¿ok? Pero no por eso nos vamos a justificar y vamos a pecar. Al cabo que ni trae consecuencias, así es que no. Hay pecados que traen consecuencias graves, que son escandalosos, ¿verdad? Entonces, pero pecamos con un mal pensamiento, con un mal deseo, ¿verdad? Lo que pasa con aquellas cosas que realizamos físicamente, aquellas cosas que llevamos a cabo, porque a lo mejor el pensamiento de la codicia o de la avaricia puede estar en el corazón, ¿verdad? Y desde ahí ya comienza a ser mal. ¿Por qué? Porque si sigues alimentando eso, te va a llevar hasta hacer algo, y la codicia tiene que ver con aquel deseo, ¿verdad? De ganar muchas cosas y de la manera que sea. ¿Me entiende? La avaricia y la codicia es como una envidia, etcétera. Entonces, perfectos no somos. Cometemos errores todo el tiempo, pecamos delante de Dios. A veces decimos errores, ¿verdad? Pero la Biblia dice pecado, ¿verdad? Y pecado es errar al blanco, es tirar una flecha y no dar en el blanco, es errar el blanco. Entonces, pero la Escritura aquí el consejo es que sirvamos a Dios con corazón perfecto y voluntariamente. Hermanos, que podamos reconocer cada vez que le fallamos a Dios. Esta mañana, ¿verdad?
me encantan esos cánticos que nos hacen sentir realmente que le hemos fallado a Dios, que hemos pecado con Dios y que realmente necesitamos humillarnos, que necesitamos reconocer que el único que puede salvarnos es Él, el único que puede sanarnos es Él. Y Él trae sanidad y trae salvación cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios escudriña los corazones, Él entiende todas las intenciones del corazón del hombre. Entonces, número 3, hermanos, si le buscas, le hallarás. Si le buscas, lo hallarás. Si buscamos a Dios, lo hallarás. Y esa es una recomendación que le está dando el rey David a su hijo. Le está diciendo, si le buscas, lo vas a hallar. Y el Señor Jesucristo decía, porque el que busca, el que llama, se le abrirá. El que pide, se le dará. Amén. Y entonces, número 4, si lo dejas, Él te desechará. Mire lo que pasó con Saúl, ¿verdad? Saúl no fue el primer rey, pero le falló a Dios. Saúl tuvo una falla, ¿verdad? Se llenó de una soberbia, y entonces dice la Escritura que él fue desechado como rey, porque como rey, ¿verdad?, pensó que podía también fungir como sacerdote, y él ofreció directamente a Dios. Y entonces, como él falló y no cumplió la orden que Dios le había dado, ¿se acuerdan que Dios lo mandó a pelear contra Amalek? Y dice la Escritura, ¿verdad?, que Dios le dijo, acaba con todo. Esa era la orden. Y él dejó vivo al rey, y dice que guardó todo el ganado y lo mejor de lo que tenían, ¿verdad? Y entonces no cumplió la orden que Dios le había dado, y en eso falló, y su reinado fue roto. Así es que vemos ahí que él fue desechado por desobediente. Entonces, si le dejas, él te desechará. Y Saúl vivió esa experiencia amarga, ¿verdad? Entonces él se quiso aferrar de todos modos, aun cuando Samuel estaba diciendo que ya no sería rey, ¿verdad? Él se aferró, y dice que le agarró las vestiduras, y cuando se jaló Samuel, se rasgó su vestidura, y entonces dijo a sí mismo, dijo, hoy se ha roto tu reino, ya no podrás ser rey. Entonces, ahora, le dice también, Jehová te ha elegido para extender su reino. Jehová te ha escogido, te ha elegido a ti para que edifiques casa para él, santuario. Entonces, vemos aquí que él tenía, ¿verdad? Había sido elegido para ello. Y mis hermanos, nosotros hemos sido elegidos por Dios también para que le construyamos un santuario a Dios. Dice la Escritura que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Dios habita en nosotros, mis hermanos. Entonces, por esa misma razón, nosotros debemos de caminar en esa perfección. Y ¿saben? Dice la Escritura en Mateo 5:48, el Señor Jesucristo está diciendo a sus discípulos, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, hay dos cosas que hay que resaltar también, además de esto, ¿verdad? Esfuérzate y hazlo. Esfuérzate y hazlo. Veíamos de Josué, ¿verdad? Como el Señor le decía una y otra vez, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás esta tierra. Solamente te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Dios estará contigo. No estamos solos, mis hermanos, ¿verdad? Y entonces nosotros hemos sido elegidos para extender el reino de Dios, pero tenemos que esforzarnos. Entonces, Dios siempre demanda por lo menos dos cosas del hombre. Y número uno, es conocerle a Él, ¿verdad? Es lo que decíamos. El rey David le está diciendo, conoce al Dios de tu Padre. Y bueno, vemos en la Escritura que el hombre muchas veces tiene que salir de su comodidad para poder conocer a Dios.
Y viendo la historia de Jacob mientras vivía con sus padres, tenía problemas ahí con su hermano, ¿verdad? Había una disputa de hecho, el primogénito vendió su primogenitura por un plato de lentejas, y también el otro le robó la bendición, etcétera. Entonces había un pleito ahí. Es posible que ninguno de los dos, ¿verdad?, tenían esa relación con Dios, de tal manera que, bueno, Jacob, pues aprendiendo de Isaac, su padre, y de Abraham, su abuelo, ¿verdad?, él conoció a Dios. Y entonces vemos aquí a Jacob, ¿verdad?, que sale huyendo siendo un joven que dice que habitaba en tiendas. Y entonces dice que en su ida fue donde tuvo un encuentro con Dios, y hasta su nombre fue cambiado, ¿verdad? Entonces vemos que los hijos muchas veces, mis hermanos, mientras viven bajo nuestro techo, bajo nuestra cobertura, hay quienes no han alcanzado a tener esa relación con Dios, y algunos pueden referirse como el Dios de mis padres, porque todavía no consideran que son su Dios, porque no han tenido ese encuentro personal, ni tienen una relación directa con ese Dios. Y entonces es hasta que salen de nuestra cobertura, es cuando se enfrentan en situaciones donde llegan a acordarse, el Dios de mi padre, ese Dios al que yo puedo orarle, al que puedo dirigirme en este momento. Y si tú eres Dios, ¿verdad?, como los desafían algunos de ellos, como Jacob le dice, si tú eres Dios, como José cuando está en la cárcel, cuando es echado en la cisterna, etcétera, y llegan a tener ese encuentro con el Dios verdadero, el Dios que habían escuchado mencionar muchas veces a sus padres. Entonces, muchas veces nosotros también, ¿verdad?, estamos deseando que nuestros hijos conozcan al Señor de esa manera. Y esta es la vida eterna. Dios demanda del hombre por lo menos dos cosas: conocerle a Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la oración del Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, ¿verdad? Él ya está a punto ya va en ese rumbo, en ese camino para el sacrificio, y está orando por sus discípulos. Le dice que en su oración al Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y yo te pido, ¿verdad?, que los guardes, así como tú me los diste, ¿verdad?, y los he guardado. Y entonces servirle con corazón perfecto y voluntariamente. En Génesis 17:1 dice que Abraham era de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Mire, a los 99 años Dios todavía le está diciendo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. No sé cuántos años nosotros llevamos ya, ¿verdad?, caminando con el Señor, con ese conocimiento, tratando de servirle, de honrarlo, ¿verdad? Pero todavía Dios sigue diciéndonos: anda delante de mí y sé perfecto. Y sabemos que perfecto por nuestros propios medios no vamos a poder ser, pero que nos esforcemos en dar y ser lo mejor para nuestro Dios. Amén. Qué importante, mis hermanos, es poder dar testimonio en nuestros trabajos, ¿verdad? Y bueno, los compañeros con los que ando, pues por supuesto que actúan y son pues como el mundo es. No hay ninguna, ¿verdad?, diferencia porque anden conmigo, y pues ellos actúan de la manera como han actuado siempre y no tienen que ser diferentes, ¿verdad? Ahora a lo mejor se reservan o son un poco más reservados en la forma de hablar, ¿verdad?, porque saben que soy cristiano, pero ellos pues todavía acostumbran, por ejemplo, la bebida. Ellos toman, yo me tomo una botella de agua y ellos al final pues se toman ¿verdad?, sus bebidas embriagantes. Y entonces a mí siempre me ofrecen y me dicen: don Daniel, ¿y usted por qué no se toma una? ¿Verdad? Y entonces le digo, me dice: porque se lo prohíben. Le dije: no, en ninguna manera, al contrario, la Escritura me dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y la Biblia también dice que no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución,
antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? De un poquito de levadura leuda toda la masa, y empiezo a aventarles, ¿verdad? Palabra tras palabra, y entonces, y luego tengo que decirles también, a lo mejor ustedes no entienden mucho de esto, y es posible que una cerveza no me va a cambiar, no me va a transformar, pero el asunto es que los que comenzaron, los que andan hundidos, los que no pueden salir porque tienen un vicio, una adicción, ya sea drogas o alcohol, o a tomar cerveza, ¿verdad? Porque hay quienes no toman, bueno, la cerveza contiene alcohol, pero en menos grados que el licor. Y entonces, pero todos ellos, le digo, comenzaron con un poquito, comenzaron con una, y luego fueron con dos, luego con tres, y luego terminaron el problema, ¿no es cierto? Es cierto. Entonces, al rato decía un muchacho, ¿verdad? Dice, cuando veía que los señores ya llevaban 3 y 4, y entonces dice, qué sabiduría de este señor, dice, todo comienza con una, qué bueno que le quedó grabado en su corazón, ¿verdad? Así cuando cometa el primer error por causa de andar en eso, ¿verdad? Se va a dar cuenta que la palabra tiene razón. Amén. Entonces nos damos cuenta aquí que Abraham era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esforcémonos por dar testimonio en donde quiera que estemos, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en todo a nuestro alrededor, de que somos hijos de Dios, de que somos diferentes. Y decía un hombre, ¿verdad?, que Dios nos envió y debemos de salir y de ir. Nosotros estamos en el mundo, trabajamos en el mundo, andamos en el mundo, vamos al mercado, vamos a diferentes partes, entonces estamos en el mundo y debemos ser luz en el mundo, amén. Y entonces la sal dice que es para dar sabor, sazón, ¿verdad? Entonces Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Primera de Corintios 9:17 habla acerca de la voluntad, dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, dice el apóstol Pablo, recompensa tendré. Está hablando de llevar la palabra, de hacerlo voluntariamente, de instar a tiempo y fuera de tiempo, y tiene que ser voluntario. Entonces dice, pero si lo hago de mala voluntad, bueno, pues la comisión me ha sido encomendada. Pero el Señor Jesucristo decía, ¿verdad? Ponía el ejemplo de aquel siervo inútil, ¿verdad? Que la idea es que el siervo o el esclavo va y trabaja en el campo, y ya una vez que saca su labor en el campo, viene a la casa, está ahí su señor, su amo, ¿verdad? Y su amo no mueve un dedo, él no se mete a la cocina, sino que el esclavo tiene que venir todavía, preparar comida para su señor y claro, para él también, ¿verdad? Y darle de comer a su patrón o a su amo, y ya una vez que está saciado el amo, ¿verdad? Entonces él todavía le dice, ¿necesita algo mi señor? Y entonces el señor puede decirle, no, ya puedes ser libre, vete y come, ¿verdad? Pero dice el Señor, siervos inútiles somos, porque lo que nos dijeron que hiciéramos es lo que hicimos. O sea, no hicimos algo más, algo extra. Hermanos, ¿cómo nos consideramos nosotros? ¿Siervos útiles o siervos inútiles? Yo hablo por mí. Desde hace tiempo entendí eso y digo, yo soy más que inútil, porque hay cosas que se me mandó a hacer y ni siquiera esas he hecho. Entonces, ¿en qué categoría caigo? Más que inútil. El siervo inútil por lo menos cumple con lo que se le ha pedido que haga. Otras dos cosas que Dios siempre hace es que Él busca en el corazón. Y Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Dios conoce nuestro mover, nuestro actuar, nuestro pensar, aún nuestras intenciones. Él la conoce, porque conforme dice a la voluntad de Dios, dice que intercede por los santos. Ahora, Dios entiende y escudriña el corazón. Isaías 66:18, el Señor dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Amén. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son? Bueno, muchas veces nuestros pensamientos, nuestras ideas y todo lo mostramos, ¿verdad? En nuestras obras, en nuestro actuar, en lo que hacemos.
Y el Señor dice, yo conozco sus obras y sus pensamientos. O sea, ambas cosas. Aún antes de que tú las pienses, Él ya sabe cómo vas a actuar. Aquel día hablábamos con un par de jóvenes, ¿verdad? Acerca de en la dimensión de Dios o de esas dimensiones en las que nosotros nos movemos, de cómo Dios está presente en el pasado, en el presente y en el futuro, y está al mismo tiempo, y Él no cambia, es el mismo, ¿verdad? Entonces, yo conozco tus obras, tus pensamientos. Dice, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones, lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y es que esa profecía se cumplió cuando el Señor Jesucristo llegó a este mundo. Y ahora el Evangelio es anunciado a todo el mundo. Y la gloria de Jehová llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Esa profecía es para los tiempos de la gracia en los que estamos viviendo, donde hay una oportunidad de que no solamente una nación pueda servir a Dios, aunque la idea de Dios era que esa nación, siendo tan pequeña, ¿verdad? Porque cuando ubicamos lo que es Israel, en todo el globo terráqueo, Israel viene siendo una corcholata pequeña, ¿verdad? Entonces es tan pequeño, pero ellos darían a conocer a Dios a todas las naciones, pero no lo hicieron. Y entonces, en la venida del Señor Jesucristo, Dios establece su iglesia y le dice, ahora dice, vayan y ustedes van a ser mis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, Samaria, que no los amaban tanto los judíos, ¿verdad? Y hasta lo último de la tierra. Entonces, eso es la verdad, lo profético del Señor. Entonces, yo conozco sus obras, sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Yo creo que ese es el tiempo que estamos viviendo, donde la palabra de Dios está dándose a conocer en todos lados. Y nosotros tenemos ese gran privilegio también de hacerlo en nuestros vecindarios, en todos lados donde estamos, y aprovechemos esta escuela bíblica de vacaciones, ¿verdad?, para atraer a todos los que podamos. Dos cosas que Dios siempre hará son estas. Número uno, que Él se revela a todos los que le buscan. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú le buscas y tú le pides perdón, Él te limpia, Él te hace una nueva criatura. Ahora, lo otro que Dios también hace es olvidarse y echar a todos aquellos que se niegan a buscarlo. Segunda de Timoteo 2:12 dice que si sufrimos, también reinaremos con Él. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Dice, pero si le negaremos, Él también nos negará. Y el Señor Jesucristo lo dijo también de esta manera, ¿verdad? Dice que todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre. Pero todo aquel que me niegue, dice, yo también le negaré delante de mi Padre. Entonces, de la manera como Dios escogió a Salomón, hermanos, cada uno de nosotros fuimos escogidos también. Salomón, para que levantara aquel santuario, casa, ¿verdad?, en el santuario, y a Jehová. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Edifiquemos la casa de Dios, extendamos nuestras cortinas, vayamos por más gente, edifiquemos esta congregación, esta iglesia, trabajemos para el reino de Dios. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos mientras estamos en esta tierra. Poder venir, reunirnos, adorar a nuestro Padre Celestial, seguir aprendiendo de Él, alimentándonos, ¿verdad? Viviendo esa esperanza viva de que en cualquier momento Él puede venir por nosotros. Pero mientras estamos aquí, prediquemos su palabra, hablemos a otro. No dejemos de invitar a alguien, ¿verdad?, que venga a las reuniones de damas, de caballeros, de hombres, de jóvenes, adolescentes, también, ¿verdad?, a nuestras reuniones y especialmente pues a los eventos que tenemos. Ya muy pronto estaremos también anunciando ya nuestro campamento, que casi ya en un mes, ¿verdad? Así es que también es tiempo de hacer preparativo para todos los que van a poder acompañarnos en este año. Así es que vamos a
ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a nuestro Dios y vamos a ponernos a sus órdenes, vamos a servirle, vamos a trabajar en su obra. Amén. Así es que de antemano pues agradecemos a todos los que con ese ánimo y prontitud, ¿verdad? Y voluntariamente están enrolándose y están sirviendo, ¿verdad? En este evento tan bonito que es la Escuela Bíblica de Vacaciones. Amado Dios, te damos muchas gracias. Queremos dar a conocer, Señor, tu nombre, tu poder, que tú nos creaste, que tú nos diseñaste y que tú nos diste formación, Señor, que nos capacitaste para llevar las buenas nuevas a todo el perdido, Señor amado. Úsanos en esta semana, Señor, y no solamente en esta semana, sino en todo tiempo, Señor, para extender, Señor, tu reino, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, y derriba todo obstáculo que impide, Señor, que las personas lleguen hasta este lugar. Sabemos de todo el prejuicio, de todo, Señor, lo que ha habido por causa de malos líderes, de organizaciones religiosas que se han levantado, Señor amado, con doctrinas diferentes que han asustado a tanta gente, Señor, y que no quieren acercarse a la iglesia. Ayúdanos, Padre Santo, a derribar todo ello en el nombre de Jesús, pues tu palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son fuertes, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es que el enemigo ha trabajado, no ha menguado, sino que ha estado trabajando y llenando las mentes y los corazones de las personas, Señor, para que no se acerquen a ti. Padre, en el nombre de Jesucristo suplicamos para que derribe, Señor, esa venda que cubre sus corazones y que tu palabra pueda llegar a sus vidas, a sus corazones, Señor, y aún de nuestros hijos, aquellos que asumimos que son salvos porque han crecido dentro de tu iglesia, pero que necesitan, Señor, necesitan, Padre Santo, tener ese encuentro contigo personal, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestro corazón perfecto, recto delante de ti, mi Dios amado, a servirte, Señor, con un corazón voluntario, por agradecimiento, Señor, como dice el escritor a los hebreos, habiendo recibido un reino inconmovible, que te sirvamos, Señor, con temor, con reverencia, por gratitud, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor, en esta mañana, y gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de poder presentarnos en este lugar para honrarte, para adorarte, y sobre todo, mi Dios amado, que pongas en cada uno, Señor, así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Muchas gracias, Señor, por nuestros hermanos que renuevan sus fuerzas, Padre, las ideas, la creatividad, Señor, para que todos estos eventos, Señor, que rogamos que sean respaldados por tu Espíritu Santo, Señor, llenen los corazones, las vidas, y que podamos cosechar frutos, Señor, del trabajo, del esfuerzo, Señor, de cada uno de nuestros hermanos. En el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Vamos a gozarnos con la escuela dominical.